continuamos por aquello de que estamos previendo dificultades técnicas. ¿Cómo ven? ¿Ya si gustas grabar? Ok, ¿Ya sí, doctora. ¿Sí? Voy a empezar la grabación. Gracias. Sí, claro, claro. Buenas tardes a todos quienes y todas que pudieron conectarse. Estoy muy complacida de empezar este módulo 2 y como estuvieron quizás escuchando, pues es muy de mi gusto que con este curso pues ustedes y todos aprendamos de estas sesiones. Entonces, mi nombre es Gabriela Vázquez. El módulo que está a mi cargo es el de contaminación del agua, porque pues es a lo que yo me dedico, tanto en la docencia como en la investigación, acá en la Universidad del Estado de Hidalgo. Yo me especializo en sistemas de tratamiento del agua, pues el agua es mi tema principal de estudio y pues por eso yo me asigné este tema a la hora de que nos repartimos los módulos, entonces pues aquí nos vamos a ver. Por favor, yo estaré hablando estos temas, a mí, por más que los repita, a mí me entusiasman, me deprimen, entonces yo me puedo estar hablando horas de esto. Por favor, si alguien quiere intervenir, quiere preguntar, simplemente interrumpa, porque yo no voy a ver aquí sus manos, no estoy viendo nada. Simplemente tome la voz y hable y no pasará nada, si les parece. Y aún así, pues trataré de que haya un tiempo al final de la sesión para las preguntas. Entonces, sí, bueno, si en el momento que ustedes quieran, por favor, pues me detienen, porque si no, yo me sigo, ¿eh? A mucha Sí, velocidad. doctora. ¿Sí? Y Muchas gracias. entonces, sí, gracias. Y entonces haremos, como pregunté hace un momento, trataré de dar unos minutos a las 6 de la tarde para que se relajen un poco, vayan al baño y tal, y continuamos con el módulo. Lo que yo preví para estos módulos, bueno, en la clase de hoy, la sesión de hoy, se llama pues el agua en el sistema Tierra, así se llama, así le puse. Entonces, el plan de la sesión de hoy es una sesión pues introductoria al agua y no será sino hasta la siguiente en la que empezaremos a hablar de contaminación del agua. Es muy importante no empezar directamente con la contaminación porque si no perderemos de vista algunas cosas pues, que interesan y que creo que forman parte pues, de cualquier introducción a las ciencias del agua desde una perspectiva ambiental. Entonces, pues el plan de la sesión es el siguiente. Vamos a hablar de la hidrosfera terrestre, de las propiedades únicas del agua, del ciclo hidrológico, de la disponibilidad y su escasez, y estaba previsto unos últimos minutos dedicados a los conflictos por el agua. Sin embargo, tuve un pequeño problema a la hora de querer insertar la liga para presentarles este tema. Entonces, si me permiten, el tema número 5, conflictos por el agua, en realidad pues es una breve mención a esto, pero si me permiten, lo abordaré en la próxima sesión porque en esta no me va a ser posible, pero le dedicaremos unos minutitos a este tema el próximo lunes, si les parece bien. Ok, sí, Entonces, doctora, gracias. sí, muchas gracias. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de sistema Tierra, y sistema Tierra es una denominación más moderna y más actual y que los libros retoman más para algo que nosotros llamábamos y seguimos llamando medio ambiente. Estos dos términos, pues se les considera un tanto sinónimos, estrictamente hablando no lo son. Los especialistas de medio ambiente preferimos hablar de medio ambiente, sin embargo, el término sistema Tierra ha adquirido una relevancia en estos últimos tiempos y se los quería presentar también como un sistema alternativo para denominar a lo que siempre, bueno, a lo que desde mediados del siglo pasado llamamos medio ambiente. Tanto el medio ambiente como el sistema Tierra se definen como este sistema de esferas interrelacionadas que se afectan mutuamente, y es esta conjunción de esferas a lo que llamamos sistema Tierra. También a este sistema de esferas le llamamos medio ambiente, por eso son términos muy relacionados, pero se los quería presentar. Igualmente, entonces, podemos quitar de aquí sistema Tierra y poner medio ambiente y estaremos hablando exactamente lo mismo.
Pero en vez de ver las diferencias entre sistema Tierra y medio ambiente, pues yo me quiero enfocar en una de las esferas que constituyen al sistema Tierra, que es la hidrosfera. Entonces, como vamos a estar hablando de la hidrosfera, pues primero les quería presentar pues este gran esquema de las cosas en donde la hidrosfera es parte de algo mayor, del sistema Tierra o del medio ambiente. Acá entonces está una imagen con los términos en inglés de estas esferas y nosotros pues aquí en los países hispanohablantes las hemos adaptado y nos referimos a estas esferas como la geosfera, la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la antroposfera. Estas 5 esferas conforman lo que llamamos el sistema Tierra y pues por supuesto que nos vamos a enfocar en la hidrosfera, pero pues yo entiendo que estas palabras a todos ustedes les son familiares, ¿no? La geosfera pues simplemente hace mención a nuestro planeta sólido, ¿no? La hidrosfera pues a nuestro planeta líquido, la atmósfera a esta parte del planeta, del sistema Tierra o del medio ambiente que está constituida por gases que rodean a nuestro planeta. Luego está la biosfera, de eso estuvieron hablando esencialmente con las sesiones de mi compañera Claudia, ¿no? La biosfera son todos los seres vivos. Y pues nada más me voy a dedicar a detener unos minutitos para preguntarles si ustedes conocen este término de la antroposfera, si lo habían escuchado o si lo mencionó mi compañera Claudia en sesiones previas. No, doctora. No sé los ¿No? demás. ¿No? ¿No? Bueno, es parte de, sí, es una esfera que no estuvo muy oculta en los libros de ecología y en general es una esfera de la que no se habla mucho, pero es una esfera que no podemos soslayar, ¿eh? La antroposfera es la esfera de son las partes del medio ambiente que fueron construidas o modificadas por la humanidad. Entonces, la antroposfera tiene este prefijo antropos, que se refiere a la humanidad, aunque hay libros que se refieren a lo mismo, pero se refieren a esto como tecnosfera, sociosfera o el menos común de antrosfera. Pero en estas palabras, en todas, está implícita esta intervención de la humanidad en el medio ambiente. Entonces, por más que los libros de ecología quisieran ignorar que había una parte del ambiente que ya no era natural, pues le tuvieron que prestar atención finalmente, y es cuando las ciencias ambientales tienen razón de ser. Es una de las grandes diferencias entre la ecología y las ciencias ambientales. Nosotros le ponemos especial atención a todo lo que la humanidad construyó en el medio ambiente, construyó o modificó. Entonces, pues vamos a tener que hablar de antroposfera en las ciencias ambientales. Y fíjense que la antroposfera es pues una esfera ambiental, es una parte del medio ambiente que tiene muchas facetas y que puede ser tan sencilla en términos de materialidad como las líneas de Nazca que aquí les presento. Seguramente ustedes las han escuchado. Son estas líneas en el paisaje que solamente se ven desde el aire y que están construidas por ahí en el desierto de Atacama. Y entonces esto que vemos aquí, que puede ser muy sencillo, puede parecernos muy rudimentario, pues eso ya es parte de la antroposfera, porque estas imágenes pues no se construyeron, ¿sí? Por agentes llamados naturales, sino que ahí había personas modificando su entorno. Igual esta foto de una cueva en Argentina, donde las personas dejaron su huella, pues también puede ser algo muy sencillo, puede ser pensado como arte rupestre incluso, pero eso ya es una modificación del ambiente, pues que vino por acción humana. Pero cuando hablamos de humanos modificando al ambiente, nos referimos sobre todo a cuando los humanos nos comportamos como seres sociales y no forzosamente como seres vivos que modificamos al ambiente más que lo haría pues una abeja o una vaca o un perro o una amiba. Nosotros como seres sociales tendemos a agruparnos y tenemos una serie de principios que guían nuestra conducta. Tenemos
creencias, tenemos hábitos sociales, tenemos cultura, tenemos ganas de modificar el ambiente para tener una vida más sencilla. Entonces, todos esos impulsos meramente humanos son los que construyen la antroposfera. Entonces, por eso la antroposfera tiene muchas caras. Tiene cara de planta nuclear, tiene cara de distribuidor vial en Los Ángeles, tiene cara de un campo de trigo, ¿verdad? Que aunque el trigo pues es un ser vivo, pero como este ser vivo aquí está creciendo en monocultivo, afectado por plaguicidas, fertilizado por fertilizantes químicos, sufriendo una acción de una máquina que lo va a cegar, pues aquí el trigo es al mismo tiempo tanto parte de la biosfera como parte de la antroposfera. Una planta nuclear, por supuesto, acá tenemos las clásicas chimeneas de una planta nuclear y acá tenemos la antroposfera en sus muchas facetas. Obviamente, la antroposfera es una parte del ambiente, pues que nos cuesta mucho aceptar y demarcar, porque tiene una parte muy, muy sofisticada que ya colisiona con puntos muy íntimos, ¿verdad? De la ética o de lo que esperamos como sociedad. Y, por ejemplo, pues a mí me gusta presentar como parte de la antroposfera, pues a estos seres vivos que han surgido pues por acción netamente humana, como fue en su tiempo la oveja Dolly, ¿verdad? El primer ser vivo clonado, y como lo son ahora estos gemelos, estos macacos gemelos que fueron clonados en un laboratorio chino, que también estos pequeños primates pues también ponen en entredicho hasta dónde llega una esfera y llega la otra, ¿verdad? La antroposfera es muy sofisticada, tiene tecnología de por medio, sobre todo lo más visible, lo que más toma nuestra atención como sociedad en estos tiempos, y la antroposfera pues puede verse pues exactamente igual a la biosfera. Entonces, aquí tenemos una parte de la antroposfera que no quiero dejar de presentar y que pues con un poquito de si todo sale bien, con esto vamos a cerrar al menos la sesión de hoy. Entonces, la antroposfera forma parte del sistema Tierra, nos guste o no, aunque nos guste pensar que la Tierra, ¿verdad? Es natural y tal, pues no, eso ya no existe. Entonces tenemos estas 5 esferas y todas pues se han influenciado tremendamente entre sí. Tienen también esta cualidad de que unas esferas hicieron surgir a otras, fueron posteriores a otras. Por ejemplo, la geosfera es la más antigua, tiene la edad del planeta, pues, entonces tiene una edad de 4.600 millones de años. Es un poquito más joven que el sistema solar, pero la geosfera es la esfera más vieja. Y poquito después de que tuvimos geosfera, ¿sí? Pudimos tener nuestra primera atmósfera hace 4.400 millones de años. Pero la atmósfera en parte surgió del interior de la Tierra. Entonces podemos decir que la atmósfera en algún punto fue geosfera. Y poco tiempo después, bueno, no, en realidad en términos geológicos, pues no fue tan poco tiempo después, pero la siguiente esfera, pues es la hidrosfera, justamente de la que vamos a hablar, tiene una antigüedad de 3.900 millones de años. Y también la hidrosfera en parte surgió del interior de la Tierra, pero también la hidrosfera pudo surgir porque ya antes había una atmósfera. Entonces aquí vemos, ¿sí? Que estas esferas todo el tiempo se han influenciado entre sí. Y es obvio que si no hubiera habido hidrosfera, pues de ninguna manera hubiera podido surgir una biosfera, que se estima que los primeros seres vivos pues tienen una antigüedad de 3.800 millones de años, y pues sin agua no habría sido posible que surgiera la biosfera. Entonces, y tampoco si no hubiera habido atmósfera no habría podido haber seres vivos. A su vez, la biosfera ha modificado a la atmósfera terrestre. Entonces, la atmósfera de hace 4.400 millones de años no tiene nada que ver con la actual, que la actual tiene mucho que ver con la acción de los seres vivos, sobre todo con las plantas. Entonces, la biosfera, que estas esferas pues tienen una historia que está interrelacionada, y pues ya se imaginarán, la antroposfera es la esfera más reciente. Nosotros, pues la antroposfera no pudo surgir sino hasta que surgieron los primeros homínidos, ¿no? Y yo aquí les pregunto, ¿no? Más bien no hay una respuesta para esto, yo ahí le puse un signo de interrogación.
Pero si la antroposfera es esta esfera terrestre que surge por los humanos comportándonos como humanos, modificando al ambiente en el que nos encontramos, ¿ustedes qué antigüedad propondrían para la antroposfera? ¿Podría ser desde la invención de la rueda, doctora? La invención de la rueda podría ser. ¿Por qué, Yacer? Esa es buena idea. ¿Por qué, Yacer? En el sentido de la modificación tecnológica como lo novedoso, como el esbozo de una idea en cierto sentido de mejora o de facilitar el trabajo humano. Bueno, sí, tiene este sentido tecnológico la rueda, ¿no? Tú lo ves así como, sí, y puedes estar en lo cierto, ¿eh? La verdad es que no lo sabemos. No sé si alguien más quiera proponer otra antigüedad para la... Creo que podría ser desde el vestigio de lo que fueron la creación de herramientas, en el cual Ajá, pues utilizamos las herramientas para modificar nuestro ambiente, para tener un mejor aprovechamiento de las materias primas. Creo que exacto. ahí pudo haber empezado. Sí, ahí estamos hablando, fíjense, ahí ni siquiera estábamos hablando de Homo sapiens, estamos hablando de Homo habilis, ¿no? O sea, ya ni siquiera éramos humanos como nos conocemos ahora. Entonces, fíjense, estamos hablando del Homo habilis, entiendo que tiene millones de años de antigüedad. Entonces, la rueda, que pudo haber sido muy posterior, tu opinión de las herramientas, perdón, no veo quién eres, pero ¿me dices tu nombre, por favor? Sí, yo soy Julio Palma González, soy Julio. residente de aquí de Córdoba. Ah, muy bien, encantada, Julio, de escucharte. Sí, pero fíjense, aquí te digo, no hay respuesta correcta porque puede ser la rueda. Hay quien ubica la antroposfera en sus inicios con la revolución industrial, porque se decía, es que antes no afectábamos tanto al medio ambiente, ¿no? Pero hay quien dice que incluso se va más atrás de Homo habilis y nos dice, pues pudo haber sido Homo erectus, porque Homo erectus, fíjense, ya tiene 2 millones, 2.000 millones de años de antigüedad, Homo erectus. Perdón, y Homo erectus fue el que descubrió el fuego. Y el fuego ya es una tecnología que nos puede parecer rústica, pero ya estamos hablando de algo que modificó el ambiente. Entonces, no hay fechas correctas para esto, ¿eh? Aquí podemos nosotros divagar mucho, piénsenlo ustedes, cuál podría ser un buen periodo de arranque para la antroposfera, pero pues aquí estamos en una era en donde la antroposfera cambia el clima, ¿sí? Y pues tenemos mucho incertidumbre en lo que la antroposfera, por una parte, pues sí, efectivamente nos ha modificado la vida como lo hizo nos ha facilitado la vida como lo hizo la rueda, pero también pues ha puesto en entredicho, ¿sí? El funcionamiento de este sistema Tierra en su conjunto, ¿no? Entonces, les dejo la tarea de pensar en el momento de arranque de la antroposfera. Entonces, la hidrosfera es todo el agua de la Tierra, independientemente de si es líquida, si es sólida, si es gaseosa o de qué composición química tenga. El agua marina, por ejemplo, es un agua muy distinta a las demás. El agua marina es muy salina, como sabemos, pero igual es parte de la hidrosfera. El agua marina u oceánica, pues es una parte de la hidrosfera, es la mayor parte de ella, pero pues tenemos otros tipos de agua que también, ¿verdad? Los saldrán por aquí en la clase, en esta sesión y en las próximas. Hablamos de agua superficial. Cuando nos referimos al agua, pues eso que está en la superficie terrestre y que o bien fluye, le llamamos agua de escorrentía, o bien está retenida en un lugar, en un reservorio. Por ejemplo, una presa es agua superficial, pero retenida. Un arroyo, pues es un agua superficial, pero de escorrentía. El agua atmosférica también forma parte de la hidrosfera, es agua que tiene otro estado físico y aunque está en la atmósfera, fíjense, aquí tenemos otra, otra cuestión con las esferas del sistema Tierra. Las esferas no están claramente separadas una de otras, están completamente entremezcladas, ¿verdad? Las esferas. Allá en la atmósfera hay hidrosfera. También hay vida en la atmósfera, no muy alto, pero hay seres vivos por ahí suspendidos, hay biosfera en la atmósfera. Por supuesto, nosotros nos podemos ver, nosotros humanos de este siglo XXI,
nos podemos ver perfectamente como la interfase entre ser vivo, biosfera, pero somos antroposfera porque traemos lentes, tenemos por ahí un implante en la cadera, por ahí tenemos un tatuaje, somos antroposfera. Pero también estamos hechos de agua, estamos por supuesto hechos de minerales y por supuesto sin tener parte de la atmósfera en nuestros pulmones ya mismo, pues no podríamos sobrevivir. Nosotros mismos somos este amasijo de esferas ambientales ahí, ¿verdad? Ahí confluyen todas estas esferas. Hablamos entonces de agua marina y hablamos, por supuesto, de agua subterránea, del agua que está no en la superficie terrestre, sino, ¿verdad? Por ahí, como en esta imagen, en un cenote maya o en un pozo, ¿verdad? O incluso por ahí mojando el suelo, esa es agua subterránea también. Estas aguas pues tienen también diferente composición química. Y yo fíjense que cometí aquí el error de los ecólogos de hacer como que la humanidad no existe y como que no hay nada artificial en el ambiente. Y aquí yo cometí el error de no poner, por ejemplo, el agua residual dentro de la hidrosfera. Y por supuesto que el agua sucia, el agua esa que nos molesta, que nos contamina, el agua del garrafón que compartieron ustedes ahí en el chat, ¿no? Que estaba toda ahí llena de algas. Bueno, esa agua también es parte de la hidrosfera. Sea cual sea su composición, si está embotellada o no, es hidrosfera porque es agua. ¿Qué origen tiene la hidrosfera? Pues hasta donde se sabe, estas cosas cambian mucho, pero hasta donde sabemos, la hidrosfera provino, como sugiere la imagen de la izquierda, en parte desde el interior de la Tierra, la geosfera tenía ya agua en su interior cuando se formó y por un desgasamiento conducido por los volcanes, pues esa agua pudo salir al exterior. Entonces, parte de la hidrosfera proviene del interior de la Tierra y la mayor evidencia de esto es que los volcanes de la actualidad, que no tienen por qué ser distintos a los de hace 3.900 millones de años, esos volcanes siguen exhalando agua. De hecho, la mayor parte de las emisiones volcánicas es vapor de agua. Entonces, por esas emisiones, pues podemos concebir que los volcanes de hace 3.900 millones de años pues estuvieron exhalando agua, ¿verdad? Agua que, sí, se condensó y pudo ir constituyendo la hidrosfera líquida. Pero también sabemos que parte de la hidrosfera tiene un origen extraterrestre, porque al analizar diferentes meteoritos que han impactado la Tierra, sabemos que los meteoritos han traído y siguen trayendo agua a la Tierra. Entonces, parte del agua con la que contamos en nuestro planeta tiene este origen extraterrestre. Entonces, eso es lo que entendemos hasta el momento, que el agua provino del interior y del exterior de la Tierra. Porque fíjense que el agua es una molécula muy común en el universo, ¿sí? Se le encontró por primera vez en el polvo, en lo que llamamos polvo estelar, ¿verdad? En el espacio hay agua, el agua se forma en el espacio y es por eso que el agua ya estaba en la Tierra cuando surgió. Entonces el agua fue la sexta molécula encontrada en el espacio por allá del año 69 y fíjense, pues es la tercera molécula más abundante en el universo. El universo forma agua. ¿A partir de qué? Pues de hidrógeno y de oxígeno en ciertas condiciones, ¿sí? El gas hidrógeno, que es la molécula más abundante del universo, se combina con radicales de oxígeno y forma el agua. Entonces es la tercera molécula más común en el universo. Sin embargo, eso no quiere decir que el agua sea tan común en los planetas. Hasta hace algunas décadas se pensaba que la Tierra era el único planeta que tenía agua, pero pues ya sabemos, ¿verdad?, que no es así, que numerosos satélites y planetas pues dan señales de que han tenido agua o la tienen todavía, pero el agua en la Tierra sigue siendo una rareza en el sentido de que hay demasiada agua y además está en estado líquido, que es el estado en el que pues se necesita para la vida. Entonces, en ese sentido, la Tierra sigue siendo especial, aunque ya sabemos que pues posiblemente si los avances siguen en la astrofísica, en la astroquímica, en la astrobiología, pues vamos a encontrar planetas que también tengan agua y bueno, es probable porque, repito, el agua es muy común en el universo.
Entonces, en nuestra Tierra actual, pues sabemos que 71% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Aquí, en la imagen de la izquierda, nos referimos a superficie terrestre cubierta por agua, pues 71%. Y el resto, pues es lo que llamamos tierra emergida, ¿verdad? Los continentes. Entonces, eso es nada más el 29%. Ahora bien, sabemos que de esta agua que cubre la Tierra, pues la mayor parte son océanos, ¿verdad? Entonces, en esta imagen que seguramente ustedes han visto, sabemos que esta agua de la Tierra, pues la mayor parte está en los océanos, ¿eh? Este 97% que vemos aquí es el agua de los océanos, y solamente el 3% es lo que llamamos agua dulce, ¿no? La fresh water, 3%. Ese 3% se distingue del anterior, pues en su contenido en sales, y en que básicamente la fresh water, el agua dulce, pues se puede potabilizar, se puede consumir sin mucho problema, mientras que el agua oceánica no. Entonces, solamente el 3% es agua fresca, pero eso no quiere decir que esté fácilmente accesible, porque de este 3%, el 70% es agua pues que está en los glaciares, que está congelada y que desgraciadamente se está fundiendo y se está mezclando con el agua oceánica que no podemos consumir. Entonces, ¿qué se está generando? Que es agua dulce que se puede consumir si no se mezcla. Al mezclarse va a dejar de ser inaccesible en un futuro. Del resto del agua dulce, pues vean, el 29% es agua subterránea, lo que aparece en la diapositiva como groundwater, y solamente el 1% es agua líquida superficial, que puede estar en lagos. Vean, 52% de esta agua fácilmente accesible son lagos. Otro 38% es agua que está en el suelo, que contribuye a los cultivos, 38%. Solamente, vean, de esta agua accesible, 1% son ríos, y vean, otro 1% agua en seres vivos, y otro porcentaje importante, no es este 1% porque no coincide con la figura, tendría que ser 80, 90, 7% es vapor de agua que está en la atmósfera. O sea, así se reparte el agua de la Tierra, y es esta proporción de agua líquida la que hace a la Tierra pues un planeta único hasta el momento, aunque pues no hay que descartar que los astrofísicos por ahí encuentren otro planeta con tanta agua como la Tierra, pero hasta el momento pues todavía la Tierra tiene ese carácter excepcional. Ahora, si la Tierra es un lugar excepcional por la cantidad de agua que contiene, hay que destacar también, aquí vamos con el segundo punto que quería abordar, es que la molécula de agua en sí es una molécula extraordinaria. Es una molécula extraordinaria desde un punto de vista químico. Vamos a hacer como un repaso de este tema que toda persona que estudia bioquímica lo ha repasado en algún momento. Le vamos a dar una repasada a estas propiedades únicas del agua. ¿Qué es lo que hace que el agua sea tan particular? ¿O por qué decimos que el agua es particular? ¿Por qué no decimos que el benceno sea particular, sea extraordinario, no podamos vivir sin él? Hombre, basta hacer un breve repaso de las propiedades del agua para que entendamos por qué, aparte de estas propiedades, junto con su cantidad, vuelven al agua un elemento pues crucial en el sistema Tierra. Entonces, pues se sabe que la vida surgió en el agua y que por lo mismo los primeros seres vivos, pues, y todos los seres vivos, lo que hemos hecho es adaptarnos a lo que el agua nos ofrece. Entonces, no es casualidad, ¿verdad? Que si los seres vivos surgimos en el agua, pues que los seres vivos sea nuestra molécula más abundante. Entonces, de modo general, como está aquí indicado en esta imagen, ¿sí alcanzan a ver bien más o menos los dibujos que les estoy poniendo? Me fui así muy rápido y no les pregunté, pero... Sí se ven bien. ¿Sí se ven bien? Gracias. Sí, doctora, gracias. Sí, gracias. Entonces, en general, pues los animales tenemos un elevado porcentaje de agua, aunque unos más que otros. Vean en esta imagen, pues aquí tenemos, sí, algunos peces, un perrito, ¿verdad?
70% sería así, como lo usual en mamíferos, pero ahí este porcentaje de agua cambia muchísimo. Vean cómo en una medusa marina puede ser hasta 95%. También es cierto que puede alcanzar un porcentaje muy bajito. Los famosos tardígrados u ositos de agua son animales que en ciertas circunstancias pues toman un estado así como latente, aunque no los biólogos le llaman de otra manera, pero ellos pueden en un estado de latencia pueden llegar a tener hasta 1% pueden llegar a tener solo 1% de agua, ¿no? Ahí cuando tienen este porcentaje de agua no hacen mucho, están como ahí, como en estado semi-zombie, ¿verdad? No se mueven ni nada, pero sí, pueden regresar a un estadio natural, pues recuperando ese porcentaje de agua. Entonces, aquí vemos pues los extremos, ¿verdad? Poca agua, mucha agua, pero lo que sí sabemos es que no hay ser vivo sin agua, eso sí está como muy claro. Entonces, vamos a repasar estas propiedades que han hecho que el agua pues tenga este papel tan relevante en el sistema Tierra, ¿verdad? Entonces, pues ya dijimos, el agua es una molécula extraordinaria y estas tienen muchas propiedades extraordinarias el agua. El agua hay una lista como de 100 propiedades en las que el agua tiene lo más. El agua tiene está en la punta de una escala en donde están todas las demás sustancias conocidas y el agua en 100 propiedades es la que tiene más una cierta propiedad. Y son 100, imagínense. Entonces, yo me voy a enfocar en las propiedades más relevantes en términos ambientales para que repasemos todo lo que el agua hace en el ambiente y que explica también, pues, la serie de problemáticas a las que nos enfrentamos con el agua. Y fíjense que todo del agua, todo su carácter extraordinario, lo que la vuelve tan relevante en el sistema Tierra, todo tiene que ver en cómo es su estructura química. Hay quien dice, ¿no? Biología es destino. Pues si nos vamos más para atrás, como yo soy química, pues yo diría, pues química es destino, ¿verdad? Entonces, realmente es la química, la química del agua, la que tiene todo que ver con las propiedades extraordinarias del agua. Miren, el agua, pues ya sabemos que es H2O, una molécula de oxígeno, 2 de hidrógeno. Entonces, la molécula de agua es la unión de un elemento muy electronegativo, como el oxígeno, y un elemento, el más electropositivo que existe, que es el hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno tiene sus electrones, el hidrógeno tiene su electrón, pero el oxígeno es muy gandalla, perdónenme por usar estas palabras, a veces las uso, el oxígeno es muy gandalla de electrones. Atrae mucho sus electrones, pero también los electrones que no son propios, por eso es gandalla. Si el oxígeno es electronegativo, gandalla de electrones. Y el hidrógeno es más bien permisivo. El hidrógeno deja ir a su electrón, de modo que aquí pues se junta, ¿verdad? Un equipo muy bueno, ¿verdad? Al hidrógeno no le importan sus hidrógenos, su electrón, a los dos hidrógenos, cada uno tiene un electrón, no le importan tanto, pero al oxígeno sí, y entonces esto resulta con que los hidrógenos que han perdido o que están lejos de ese electrón, pues se convierten en una zona donde la carga es positiva. Pues aquí tenemos una zona con una carga, ¿sí? que es positiva, al igual sucede con el otro hidrógeno. En cambio, el gandalla de los electrones, acá tiene pares de electrones que no comparte con nadie. Y estos dos pares de electrones, vean, acá tiene dos pares de electrones sin compartir, acá hay otros dos, y acá hay otros dos, pero estos dos que están aquí, uno es del oxígeno y el otro es del hidrógeno. Acá sucede igual. En suma, el oxígeno termina con 8, ¿sí? electrones, con 4 pares de electrones, y de esa manera el oxígeno alcanza el nirvana químico, que es su octeto completo. Entonces, esto hace que el oxígeno, pues, origine que la molécula de agua tenga la forma de un tetraedro, y que en ese tetraedro
tengamos dos puntas con carga positiva y otras dos puntas con carga negativa. Entonces, este tetraedro, ¿sí?, es un dipolo, porque en estas zonas tenemos una carga positiva que va a tender a asociarse con lo negativo del medio exterior. Y al igual va a suceder con estas cargas negativas pegadas al oxígeno, que van a interactuar con las cargas positivas del exterior. Entonces, esto es lo que va a intervenir en todas las propiedades físicas del agua y químicas. Esto en particular tiene que ver con, ¿sí?, una propiedad del agua insoslayable, que son los puentes de hidrógeno. Las moléculas del agua, como son dipolos, entonces pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua o con otras moléculas que anden en el medio acuoso. Estos puentes de hidrógeno aquí van a estar representados, miren, aquí está una molécula de agua a la izquierda, otra molécula de agua a la derecha, y entonces aquí podemos ver claramente cómo es muy sencillo que se establezca un puente de hidrógeno entre el hidrógeno de una molécula de agua con con una de las zonas electronegativas de la molécula de agua. Aquí hay un puente de hidrógeno. Entonces, estos puentes de hidrógeno, si me escucharon, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar una molécula de agua? ¿Una? ¿Cuántos puede juntar? Imaginemos. ¿Perdón? Ah, sí, por ejemplo, sí, gracias. ¿Quién contestó, perdón? Jessica, muchas gracias por participar, Jessica. A ver, la molécula de agua tiene dos hidrógenos. Aquí significa que este hidrógeno puede formar un puente de hidrógeno con otra molécula de agua. O sea, aquí, en esta zona se forma un puente de hidrógeno, Jessica. En este hidrógeno se forma otro puente de hidrógeno, pero también se pueden formar acá, porque será el hidrógeno de otra molécula de agua el que se venga a pegar acá. Entonces, una molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno. No solamente con los hidrógenos propios, sino con los hidrógenos de otras moléculas. ¿Me expliqué, Jessica? ¿Sí? Sí, de nada. Son 4 puentes de hidrógeno por molécula de agua. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas de agua pegadas entre sí, unidas entre sí. Entonces, la molécula de agua, lo suyo es estar entre moléculas de agua, ¿sí?, rodeadas de moléculas de agua. En el mejor de los casos, con 4 moléculas de agua alrededor, pero no siempre están las 4 moléculas de agua. Entonces, esos puentes de hidrógeno son la causa de lo que vamos a decir a continuación, ¿sí? De todas las propiedades que hacen al agua tan particular. Vamos a ver la primera propiedad del agua, ¿sí? Es que el agua es un excelente disolvente de sustancias polares. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua es muy buena disolviendo. ¿Por qué? Pues porque forma puentes de hidrógeno, ¿sí? Forma puentes de hidrógeno, pero no nos confundamos, ¿sí? Porque los puentes de hidrógeno no forzosamente son con los hidrógenos de la molécula de agua, sino que pueden ser con los hidrógenos de otras moléculas de agua. Entonces, acá, cuando una molécula de agua forma puentes de hidrógeno, ¿sí?, el agua entonces, entre sí, las moléculas de agua se comportan un poco en modo pandilla, porque las moléculas de agua andan juntas, andan como en bolita, ¿sí?, andan en paquete. Entonces, eso vuelve al agua muy distinta a otras sustancias. El ácido clorhídrico no funciona igual, el etanol no funciona igual, ¿sí? El agua sí. El agua tiene puentes de hidrógeno tan fuertes con las mismas moléculas de agua que al agua es más fácil imaginarla como pandilla, como un montón de moléculas moviéndose juntas, que como moléculas aisladas. Entonces, eso vuelve al agua muy particular. Ahora, el agua, por esta capacidad que tiene de tener dos cargas eléctricas en la misma molécula,
significa que puede disolver muy bien las sales. Por ejemplo, si vemos aquí una molécula de cloruro de sodio, ¿sí? Una molécula de cloruro de sodio, la sal de mesa, en el agua se disocia en su catión sodio, que tiene carga positiva, y su anión cloruro, que tiene carga negativa. El agua es muy buena rodeando a estos cationes y aniones porque orienta hacia estos iones, orienta la parte de su molécula que tiene la carga contraria. Si el catión sodio tiene una carga positiva, entonces las moléculas de agua solvatan al sodio, pero rodeándola por su parte negativa. Y acuérdense, la molécula de agua tiene dos partes negativas. Entonces, cada molécula de agua, vean, se puede unir al sodio, lo rodean, ¿sí? Y se unen a él con uno de estos puntos en donde la molécula de agua tiene carga negativa. Cuando la molécula de agua rodea por completo al catión sodio, significa que ya lo disolvió y que no hay diferencia de fase entre el catión sodio que fue sólido, porque ahora está disuelto, y no hay diferencia de fase. Es líquida, ahora el catión sodio está disuelto. No podemos decir que esté líquido, pero está en fase líquida. Igual va a pasar con el anión cloruro. El anión cloruro es negativo, pero igual las moléculas de agua lo van a rodear, lo van a solvatar, pero se van a orientar de manera diferente, porque ahora vean que las moléculas de agua no unen al anión con su parte negativa, sino que se unen a él por su parte positiva. Entonces el cloruro va a estar tan disuelto como el catión sodio, pero van a estar rodeados por moléculas de agua orientadas de un modo diferente. Por eso el agua es muy buena disolviendo sales. Cuando una sal se disocia, forma cationes y el agua siempre se las arregla para disolver tanto a los cationes como a los aniones. También el agua forma disoluciones con un sinnúmero de sustancias polares, ¿sí? ¿Cuáles son las sustancias polares? Pues aquellas que tienen grupos que también tienen una carga ya sea positiva o negativa. O sea, el agua es muy buena disolviendo eso. Por ejemplo, pensemos aquí que lo que está aquí en el centro, obviamente no tiene su forma real, pero pensemos que aquí está la molécula de glucosa. Acá tenemos la glucosa y si recordamos, la molécula de glucosa es un azúcar que tiene 6 grupos oxidrilos, 6 grupos OH. Cada uno de esos grupos es polar. Tienen concentración de electrones muy fuerte, tienen una carga electrónica negativa. Entonces, vean cómo los OHs de la glucosa forman puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Aquí lo vemos claramente, miren, aquí está un OH de la glucosa, aquí está su hidrógeno, y vean cómo ese hidrógeno forma un puente de hidrógeno con otra molécula de agua. Resultado, la glucosa se disuelve excelentemente en el agua, se disuelve muchísimo. Igual pasa con todo lo que tenga grupos OH y en general grupos polares. El etanol, por ejemplo, el etanol, a lo mejor ustedes saben, pero el etanol no tiene límite para disolverse en el agua, lo que sea, porque el etanol es completamente miscible con el agua. Es una molécula que tiene grupos OH que forman puentes de hidrógeno y el agua es buenísima disolviendo eso. Ahora, cuando una molécula no es polar, el agua la expulsa. Y eso es lo que sucede con las moléculas, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo, el agua expulsa a los hidrocarburos porque no son polares. Entonces, por eso el agua pues no se mezcla con los aceites, con los hidrocarburos por esta situación, porque el agua pues no forma puentes de hidrógeno con estos compuestos, a pesar que estas sustancias tienen muchos hidrógenos. Vean por ejemplo el metano. El metano es una molécula muy chiquita, vean, es un carbono, 4 hidrógenos, y tiene una formita que recuerda mucho a la del agua. Sin embargo, el metano, que es un gas, pues no es nada soluble en el agua, porque no es polar. Porque aunque hay hidrógenos, estos hidrógenos no logran formar puentes de hidrógeno con el agua, porque este hidrógeno, esta molécula no es polar, y aquí no tenemos una carga positiva neta. Entonces aquí esta molécula no tiene carga eléctrica, no se va a unir a la molécula de agua, simplemente no se van a mezclar. Pero
fíjense, el agua es tan particular que hay una situación ambiental muy concreta en donde el agua como que disuelve el metano, pero en realidad no lo está disolviendo, sino que lo está enjaulando. Y eso sucede en las profundidades de los océanos, a altas presiones. El agua puede encapsular al metano, que puede salir, ¿verdad? De las fosas submarinas, puede salir metano. Y este metano, que no es polar, no está disuelto en agua, pero vean lo que sucede. Las moléculas de agua a su alrededor sí están formando puentes de hidrógeno tan fuertes entre sí que están de plano enjaulando al metano. Por eso ese metano, aunque no está disuelto en el agua, no puede escapar de esta jaula. Y a esta asociación se le llama clatrato de metano. Y esos clatratos de metano, pues son depósitos muy grandes que están en todo el mundo, ¿sí? Que se ha descubierto que están en donde el metano está bien encapsulado, ¿sí? Porque las moléculas de agua lo han atrapado con puentes de hidrógeno muy fuertes entre sí, favorecidos por las bajas temperaturas de estos lugares y por la elevada presión. Entonces, esa es una propiedad, la primera propiedad única del agua es su extremo poder disolvente. Es muy buena disolviendo el agua. Segunda propiedad única del agua. El agua tiene una elevada fuerza de cohesión. ¿Qué significa? Que las moléculas de agua, como están unidas entre ellas, acuérdense que tienen un comportamiento de pandilla, las moléculas de agua tienen mucha fuerza mecánica. Golpean con fuerza porque no son una molécula, son un montón de moléculas actuando en conjunto. Como están muy juntas entre sí, al agua es muy difícil comprimirla. Hay que aplicarle mucha presión al agua líquida para que su volumen disminuya. Entonces, el agua, ¿sí? Como ya está empaquetada gracias a los puentes de hidrógeno, el agua golpea con fuerza y puede modificar muchísimo la superficie que impacte. Vean, por ejemplo, la geosfera, ¿sí? Pues sufre todo el tiempo los embates del agua. Entonces, la piedra más dura que ustedes quieran ver, el granito, el mármol, lo que ustedes gusten, no aguanta el poder mecánico del agua. Y ese poder mecánico es justamente lo que se aprovecha, ¿verdad? En una central hidroeléctrica, ¿verdad? El agua llega con su energía, con su movimiento, impacta una turbina y eso se convierte en electricidad. Pues el agua tiene una estructura compacta que la hace una fuente, que la hace, primero, tener mucha acción mecánica, mucha fuerza mecánica, y segundo, pues el agua modifica el paisaje a su antojo. Estas bonitas fotos que les muestro no son sino los efectos del agua golpeando una y otra vez, ¿sí? Una roca y moldeándola a su antojo, ¿sí? Por una parte la impacta y la golpea y por otro lado la disuelve. Entonces ahí tenemos que la geosfera es completamente inerme a los embates del agua, como aquí sucede en nuestra bella Baja California o como acá en el Gran Cañón del Colorado. Vemos que ahí todo el paisaje está completamente dibujado por el agua. El agua también tiene una elevada tensión superficial. Les decía que el agua puede formar puentes de hidrógeno con 4 moléculas de agua. Aquí están representados, miren, una molécula de agua forma puentes de hidrógeno con 4 moléculas de agua. Pero, ¿qué sucede con las moléculas de agua que están en la superficie de un cuerpo de agua o de un vaso? ¿Sí? ¿Qué sucede con ellas? Pues que sucede que estas moléculas de agua, aunque pudieran unirse con más moléculas de agua, pero no tienen, ya arriba no hay moléculas de agua. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas moléculas de agua que están en la superficie, como no pueden juntarse con otra molécula arriba, tienen un exceso de energía que necesitan liberar. Y no la liberan, sino que más bien se unen a las moléculas que están contiguas con mayor fuerza. Esa mayor fuerza está representada en este esquema con unas flechitas, vean que son dobles, porque aquí son ganas de las moléculas de agua de juntarse con otra molécula arriba, pero que ya no está. Bueno, se junta con más fuerza con la que está al lado. A eso se le llama tensión superficial. ¿Esto qué quiere decir? El agua es un líquido que en su superficie tiende a juntarse. El agua cuando toca una superficie, el agua más bien tiende a formar gotas, o sea, el agua más bien tiende a juntarse y no tanto a escurrirse en una película súper delgada, porque las moléculas tienden a unirse
fuertemente cuando están en una superficie. También esto se puede explicar de la siguiente manera. Digamos que esta es la superficie de un cuerpo de agua. Si nosotros queremos penetrar este cuerpo de agua, vamos a tener que aplicar una fuerza, porque el agua nos lo va a impedir. Esa es otra manera de ver la tensión superficial. ¿Cuál es la consecuencia ambiental de esto? Como el agua tiene una elevada tensión superficial, entonces la superficie del agua, ¿sí?, opone una fuerza a que un cuerpo extraño la penetre. Por lo tanto, el agua, una superficie de un lago, ¿verdad?, de un ecosistema acuático, pues puede servir de hábitat para que ahí prospere una planta. Las plantas no se hunden, pues porque el agua tiene esta tensión superficial que impide que la flor se hunda. Incluso esto adquiere pues algo bastante relevante con este pequeño reptil que, si mal no recuerdo, se llama basilisco. Y este basilisco pues es un reptil que camina sobre el agua porque justamente ha encontrado la manera de aprovechar la tensión superficial. Entonces la tensión superficial es esta, ¿sí?, propiedad que permite que en la superficie pues no todo lo que está encima se hunda. Y eso es relevante en términos ambientales también. Vean, ya llevamos varias propiedades únicas del agua. Llevamos 3, 4. Elevada fuerza de adhesión. Esto de la adhesión quiere decir que las moléculas de agua son muy buenas para formar puentes de hidrógeno con la superficie del recipiente que la contiene. Entonces, si nosotros tenemos al agua depositada en un capilar, como en este dibujo, vean aquí las moléculas de agua. Como tienen carga, las moléculas de agua tienden a adherirse a las moléculas del vidrio del capilar, que también están cargadas, y por lo tanto, ¿verdad?, interaccionan, y por lo mismo las moléculas de agua tienden a subir, porque las moléculas de agua tienden a adherirse a la superficie del vidrio. Este es el famoso fenómeno de la capilaridad, que es lo que hace que el agua fluya contra la gravedad, siempre y cuando el capilar sea lo suficientemente delgado, y que también causa pues aquello que en el laboratorio de química vemos como el menisco, ¿verdad? Este menisco en donde el agua, ¿sí?, se une a las paredes de un matraz aforado, por ejemplo, pues es el agua uniéndose a la superficie del recipiente que la contiene. Y este fenómeno de la capilaridad, pues en la biosfera es muy relevante porque en los capilares vegetales de las especies que tienen cuerpos leñosos, pues el agua lo que hace es literalmente eso. El agua no necesita una bomba para subir desde la raíz hasta la punta, ¿sí?, de un árbol, incluso altísimo. Imagínense una secoya californiana, ¿no? Metros y metros de altura, el agua sube sin necesidad de bombas, porque es a través de capilares que el agua se adhiere a las partículas, a las moléculas de estos tejidos leñosos, y por esa razón el agua puede nutrir a un árbol, incluso a una gran altura. Otra propiedad única del agua, voy a repasarlas muy rápido y cuando termine, si gustan, tenemos nuestro pequeño receso. El agua tiene una elevada capacidad calorífica. ¿Qué significa? Que necesitamos aplicar mucha agua para calentar el agua, perdón, necesitamos aplicar mucha energía para modificar la temperatura del agua, ¿sí?, ya sea para calentarla o para enfriarla, ¿sí? El agua necesita muchas calorías para que la calentemos, ¿sí? Si recordarán, el calor en una sustancia se traduce por movimiento de las moléculas. Un sólido se calienta cuando logramos que sus moléculas se muevan hasta un cierto punto. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el agua se mueva? Pues la calentamos. Pero si se acuerdan, como el agua forma tantos puentes de hidrógeno y más bien anda en pandilla, al agua necesitamos aplicarle mucha energía para primero deshacer los puentes de hidrógeno. Y eso no se va a traducir en un cambio de temperatura porque las moléculas no se habrán movido. Entonces, primero se requiere invertir energía calorífica para deshacer los puentes de hidrógeno y luego más energía para lograr que las moléculas se muevan. Por eso es, sí, que calentar agua requiere mucha energía y lo mismo enfriarla. Entonces es muy difícil, es difícil en términos químicos
Es una de las sustancias a la que más cuesta, ¿sí?, modificarle su temperatura. Y esto tiene una enorme repercusión en el planeta porque el agua es la que regula el clima, ¿sí? El clima de un lugar está dado por el agua, porque si no, porque cuando tenemos agua, el agua lo que hace es absorber la energía calorífica que nos manda el sol y el agua como que la administra, ¿sí?, y regula los cambios de temperatura. Si se fijan en esta gráfica, aquí vemos las temperaturas de un día de mayo, ¿sí?, en lugares que son muy húmedos. Ustedes se podrán sentir identificados con estos lugares, ¿verdad? Aquí, bueno, no está Córdoba, ¿verdad? Pero está Catemaco, está Villahermosa, está Manaos en Brasil, lugares con mucha humedad en el aire. Y vemos que en un día de mayo la temperatura mínima varía de 21 o de 22 hasta 33. Tenemos una diferencia, vean, pues de un poquito más de 10 grados, ¿sí? Más o menos 11 grados de diferencia entre el punto más frío del día, que fue la madrugada, ¿sí?, y un punto posterior al mediodía, que es cuando más calor hace. Estas temperaturas, vean, varían poco si las consideramos, ¿sí?, si las comparamos con el diferencial de temperatura que existe en un lugar desértico. Acá tenemos un ejemplo en Sonora, México, pero también en Medio Oriente y por acá en Arabia Saudita. Y lo que vemos es que en un lugar en donde no hay agua, el clima se vuelve mucho más dependiente de la luz solar porque no hay agua en la atmósfera que almacene esa energía y la vaya distribuyendo a lo largo del día. En un lugar donde no hay agua, como por ejemplo acá, vea que la diferencia más extrema es en Bagdad, el punto más caliente son 45 grados, se debe completamente a la luz solar, pero como no hay agua que almacene ese exceso de energía, ahí se siente la mayor temperatura. Ahora, cuando el sol se va, el agua, la temperatura baja enormemente. Y otra vez, como no hay agua en la atmósfera, ¿sí?, la temperatura baja porque no hay agua, ¿sí?, liberando esa energía, por ejemplo, en la madrugada. Entonces, podemos decir que esas enormes masas de agua que hay en la atmósfera, ¿sí?, pues son las que temperan toda la energía que manda el sol y que hacen que no sea tan distinta la temperatura entre el día y la noche o entre el verano y el invierno. En los sitios muy húmedos también pasa lo mismo. No es tan distinta la temperatura entre el invierno y el verano, mientras que en los lugares donde hay poca agua, la temperatura sí cambia muchísimo entre el invierno y el verano o entre el día y la noche. El agua también, si se fijan, tiene una particularidad que es muy interesante, que es cómo varía su densidad en función de la temperatura. Cuando el agua está muy caliente, puede formar vapor, y el vapor entonces es agua, ¿verdad?, que son moléculas que están dispersas entre sí y casi no hay puentes de hidrógeno entre ellas. Cuando el agua es líquida, vean, muchas moléculas están unidas entre sí formando puentes de hidrógeno, pero cuando el agua forma hielo, el agua forma estos panales. Y estos panales, vean, es agua muy ordenada, donde se están formando, ¿sí?, los puentes de hidrógeno, pero donde hay mucho espacio para que haya aire. Por eso el hielo es una sustancia que tiene una densidad que es mayor que la del agua líquida. Una densidad que es menor, perdón. Por eso el hielo flota, el hielo de agua flota sobre el agua porque el hielo tiene una menor densidad. ¿Por qué tiene una menor densidad? Porque esa agua que está hecha hielo ocupa un mayor volumen porque en el interior de esos panales moleculares hay muchísimo aire. Entonces, el hielo es poco denso, ¿sí? El agua que está más fría abajo es más densa y por eso el hielo flota. Esto es muy relevante porque cuando el agua, vean, aquí está, cuando el agua se congela, ¿sí? Vean, por ejemplo, esta imagen, el agua puede congelarse en la superficie, pero es muy difícil que un cuerpo de agua se congele en su totalidad. Entonces, incluso puede estar la superficie congelada, pero abajo hay agua
en donde los organismos pueden seguir viviendo, pues con mucho frío, sí, pero siguen viviendo porque el agua no se congela. Es realmente para que el agua llegue a congelarse con todos los seres vivos que hay adentro, se necesita que realmente sea la helada muy, muy fuerte, y entonces ahí lo que estamos viendo es que los ecosistemas acuáticos de estos lugares están protegidos por esta necesidad del agua de requerir una temperatura muy extrema para congelarse por completo. Pues ahí está. Esto es como un resumen, ¿verdad?, de las propiedades únicas del agua. Ahí están como lo que dijimos hace un momento: la tensión superficial, elevada capacidad calorífica, la máxima densidad, el hielo flota, ¿sí? En su estado sólido por encima del líquido, que es más denso. Entonces, esta serie de propiedades tienen una enorme repercusión ambiental. No, ni de lejos estoy diciendo todas las propiedades únicas del agua, pero me voy a quedar hasta aquí. Si gustan, damos ahorita nuestros 5 minutos, si gustan, y nos vemos a las 6:10 para continuar con el ciclo hidrológico, que tiene todo que ver con esto. Sí, doctora. Gracias. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, si ven de nuevo la diapositiva, ¿cierto? Se ven sin Sí. modo presentación, solo se ven en pequeño. La tengo en modo presentación, ¿no se ve? Ya está en modo Sí. presentación. Esfera terrestre. Sí, según yo ya está presentándose, Yacer, pero no. Yo no la vi en presentación. Ya. Sí, ya, ¿Ya? disculpe. Ok. Sí, muchas gracias. Los demás también me dicen que ya la ven, ¿verdad? Así es. Sí, muchas gracias. Bueno, pues continuando con el plan, ya hablamos de la hidrosfera terrestre, de las propiedades del agua, y vamos a hablar del ciclo hidrológico para terminar esta sesión con disponibilidad y escasez. Y como les decía, les debo los conflictos por el agua porque lo mencionaremos al inicio de la siguiente. Entonces, el ciclo hidrológico, pues, es este transporte del agua a través del sistema Tierra, en donde el agua no solamente se transporta, sino que también cambia de fase. Es decir, el agua líquida se vuelve gaseosa, a su vez esa agua gaseosa se vuelve nuevamente líquida o sólida cuando nieva. Entonces, todos estos cambios de fase del agua, y que también conllevan su transporte de una zona a otra, pues es lo que conocemos como ciclo hidrológico. Y como les decía hace un momento, el ciclo hidrológico, como implica cambios de fase, es decir, agua líquida que se vuelve vapor, eso requiere muchísima energía, ¿sí? Requiere muchísima energía, y esa energía, pues, como todos los ciclos, pues la energía viene del sol. O sea, el sol es el motor de este ciclo que mantiene al agua en movimiento, y este movimiento, pues lo vamos a analizar con atención en algunos puntos importantes, porque pues del ciclo hidrológico es un tema que de niños no lo enseñan, lo vemos mucho en la secundaria, viene atrás de las botellas de agua Peñafiel, en fin, el ciclo hidrológico es algo como que, sí, como que lo damos así por sentado, pero pues vamos a ver algunos aspectos que influyen en estos componentes del ciclo hidrológico. Miren, el ciclo hidrológico, pues aquí están unas cantidades de los estimados de agua que hay en la Tierra. Yo en lo particular nunca lo veo en mis clases, porque fíjense que como el agua está en tan grande cantidad en la Tierra, que para contabilizarla toda, vean, se habla de miles o de millones de kilómetros cúbicos. Yo no sé si ustedes logren imaginarse un kilómetro cúbico, yo no. Entonces, yo no me imagino un kilómetro cúbico, y menos me puedo imaginar 1.000.000 de kilómetros cúbicos. Por eso yo no le veo tanto sentido a estas cifras. Yo siempre las paso de largo porque creo que no dan mucha información, y cuando los ceros ya son muchos, pues como que no. Yo sí quisiera que estos números que vayamos a ver a continuación, los poquitos que veamos, sí tengan significado aquí en la clase. Estos de momento no, lo vamos a pasar de largo, porque afortunadamente el agua en la Tierra es mucha, vean, pero no será motivo ni de tarea, ni de pregunta, ni nada
que sepan ustedes cuántos kilómetros cúbicos hay en el agua del océano. Me interesa, sí, que repasemos los llamados componentes del ciclo hidrológico. Estos componentes se refieren a este transporte y cambio de fase del agua y básicamente son 5, pero vamos a ver que esos 5 se van a volver 4. Estos componentes son las precipitaciones, la evaporación, la transpiración, la escorrentía o escurrimiento superficial. Este es el término que usa la Comisión Nacional del Agua en México, escurrimiento superficial, pero es lo mismo que escorrentía. Y la infiltración, que CNA, nuestra Comisión Nacional del Agua, llama a la infiltración recarga de acuíferos. Entonces son sinónimos, pero se los presento para que se familiaricen con estos términos. Las precipitaciones, ya se imaginarán, son las lluvias. Precipitaciones pluviales son las lluvias. En nuestro México mágico casi todos son lluvia líquida, pero si fuera en forma de nieve, pues también serían precipitaciones. La evaporación es el cambio de fase del agua líquida a vapor, pero que ocurre por vía física, es decir, porque el agua se calienta. Por ejemplo, si afuera de mi casa hay un charco, ahorita que está lloviendo tantísimo, yo tengo un charco y ese charco se evaporó de la banqueta porque hizo calor, esa agua simplemente se evaporó, ¿sí? Por un cambio físico del agua, cambio de fase físico. La transpiración es un cambio de fase a vapor, pero que es biológico. La transpiración siempre es biológica. Y los dos, la evaporación y la transpiración, implican que el agua pase de ser líquida y que pase a ser gaseosa y por lo tanto que pase a la atmósfera. Desde donde esté, desde donde se haya transpirado o evaporado, el agua llega a la atmósfera. Entonces vean que tenemos cambios de fase acoplados a un transporte también del agua. La escorrentía, como les decía, es el agua que fluye, y que termina siendo ríos, arroyos, presas, etc. Y la infiltración es el agua que se infiltra y que termina siendo manto freático o acuíferos. Y por eso CNA la llama así, recarga de acuíferos. ¿Por qué les hablo de la CNA, de la Comisión Nacional del Agua o CONAGUA? Pues porque es la entidad que en México mide estos componentes del ciclo hidrológico y en algún momento van a aparecer aquí en la clase, ¿vale? El ciclo hidrológico pues se cuantifica y fíjense que estos dos componentes del ciclo hidrológico, la evaporación y la transpiración, pues son agua en la atmósfera, pero que cuesta mucho distinguir pues esa agua en la atmósfera, ¿quién la puso ahí? ¿El sol, la energía térmica que aporta el sol o las plantas? Como son bastante indistinguibles, estos dos se conforman un solo término que se llama evapotranspiración. La evapotranspiración, entonces, es el agua de la atmósfera, sea cual haya sido el mecanismo que la puso ahí, ya sea físico o sea biológico. ¿Se entendió esta parte de la evapotranspiración, jóvenes médicos y médicas? ¿Se entendió este terminajo compuesto? Sí. ¿Sí? Ok. Continuamos. Entonces, ¿sí? A grandes rasgos, ¿de qué dependen las precipitaciones pluviales? Dependen de dos cosas. De qué tanta humedad haya en el aire, pero también de que haya núcleos de condensación. Ahorita les voy a platicar un poquito de eso. Se requiere que para que llueva haya agua, pero también que esa agua se pueda condensar. Entonces, esto es necesario, ¿sí? Para que haya lluvias. Ahora, el contenido de humedad en el aire, ¿de qué depende? Pues de que haya mucha evapotranspiración y eso depende a su vez de un par de factores, que haya mucha vegetación. Cuando hay mucha vegetación, hay en teoría muchas plantas que están arrojando, sobre todo las que tienen hojas, a través de sus estomas, están arrojando vapor de agua. Es un mecanismo vegetal, ¿no? Que es el que ocasiona esta transpiración y a la que pues se debe que haya
humedad en el aire. Si hay vegetación, podemos asociarle una cierta evapotranspiración. Pero también debe haber plantas, pero también debe la atmósfera ser transparente. Es decir, para que el agua se evapore, ¿sí? Y para que haya evaporación física, debe haber una entrada de los rayos del sol que faculten que el agua cambie de fase. Esto, por lo general, no pensamos en la transparencia de la atmósfera, pero es un factor que es muy importante para que las lluvias prosigan. Voy a ponerles un ejemplo a continuación. También el contenido de humedad en el aire depende de la geografía de un sitio, en particular de 3 factores: la latitud, la altitud y la continentalidad. Entonces, si me permiten, voy a explicar más o menos, bueno, lo de la vegetación no, porque pues se entiende que es como donde hay plantas va a haber mucha transpiración, o sea, eso es como muy lógico, pero me gustaría insistir un poquito en la transparencia de la atmósfera. Cuando lo que sabemos es que cuando la atmósfera no es transparente, por ejemplo, porque la obstruyen una gran cantidad de polvo, como cuando hace erupción un volcán, en ese momento el polvo hace que la atmósfera no sea transparente y eso impide que los rayos del sol evaporen, ¿sí?, agua, por ejemplo, de la superficie de los océanos o de los ríos, y entonces eso puede hacer que el ciclo hidrológico se vea interrumpido. Y esto lo sabemos, fíjense, porque en el siglo XIX, por ahí del año 1819, hizo erupción un volcán en Polinesia, en el sudeste asiático, y ese volcán hizo una enorme erupción que arrojó una enorme cantidad de polvo, y fíjense que gracias a ese fenómeno se sabe que después de la erupción dejó de llover varios meses en este lugar, siendo que es un lugar bastante húmedo. Entonces, ¿por qué, habiendo mucha agua en la superficie terrestre, el agua dejó de evaporarse? Porque había mucho polvo. Y cuando el agua deja de evaporarse, deja de llover. Entonces, la transparencia de la atmósfera pues es crucial para que haya lluvias y para que haya evapotranspiración. Entonces, si hay mucha agua en la atmósfera que se pudo evapotranspirar, pues podemos esperar que haya lluvias. Y entonces hay una relación directa entre mucha evapotranspiración y muchas lluvias. Las dos dependen una de la otra. Mayores lluvias, mayor evapotranspiración. Mayor evapotranspiración, mayores lluvias, a condición de que la atmósfera sea transparente. Los factores geográficos, les decía, son la altitud, la continentalidad y la latitud. Estos son tendencias generales, no me malinterpreten. El clima es mucho más complicado que esto, pero estos son tendencias que se sabe que existen, pues para darle un poquito de explicación a cómo llueve en nuestro planeta. Entonces, lo que sabemos es que llueve más a mayores alturas, a mayores alturas con respecto al nivel del mar. Entonces, la explicación de esto es que en nuestra troposfera, que es la atmósfera donde nosotros vivimos, la troposfera, la que está más cerca del nivel del mar, es la más caliente, pero conforme subimos, la atmósfera se vuelve más fría y más fría y más fría. Justamente llueve más a mayor altitud, a mayor distancia del nivel del mar, porque como hace más frío, el agua tiende a condensarse con mayor facilidad. Por eso llueve más a mayor altitud. También está el factor de la continentalidad. La continentalidad quiere decir, un lugar continental es el que está lejos de una costa. Entonces, más adentro del continente llueve menos que cerca de las costas. ¿Alguno de ustedes se imagina por qué? Por la salinidad y la cercanía con... Exacto, porque el agua, como estamos cerca de una costa, hay una gran masa de agua que se está evaporando, ¿verdad? Justamente, muchas gracias. Entonces, ahí tenemos una gran masa de agua que se evapora, bueno, pues llueve. De hecho, donde más llueve en el planeta es encima de los océanos, ¿verdad? Donde está la gran masa de agua líquida.
Entonces, el factor de la continentalidad, entonces, pues es como bastante obvio, ¿verdad? Y el otro factor es el de la latitud. Esto de la latitud se entiende si les presento este mapa, en donde están representados, pues, a grandes rasgos, pero repito, estos son tendencias, no sé, el clima es mucho más complicado. Si el clima todo fuera latitud de continentalidad, todos sabríamos el clima de un lugar y sabemos que no es así. En el planeta tenemos cinturones en donde llueve más o menos lo mismo, y esos cinturones están definidos por la distancia del ecuador. Entonces, tenemos un cinturón interecuatorial. Vean, aquí está el Ecuador, aquí está el Ecuador. Si alcanzan a ver mi cursor, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, sí, sí lo alcanzan a ver. Muy bien. Aquí está el Ecuador y aquí, alrededor del Ecuador, es donde más llueve en el mundo. Es la zona que está aquí en rojo y ahí es donde están las grandes masas vegetales del planeta. Acá está el Amazonas, acá está la selva del Congo, acá está el sudeste asiático, Indonesia, Filipinas, en fin, tenemos las zonas donde más llueve y además llueve todo el año, no hay estaciones, llueve básicamente todo el año. Luego, en otra latitud tenemos el cinturón, vean, de los desiertos cálidos. Aquí se encuentra una buena parte de nuestro país. Entonces, en esto que antes se conocía como el trópico de Cáncer, esto que está acá lo que tenemos es una zona en donde llueve poco y llueve en estaciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un cinturón que es diferente. Acá nuestros desiertos mexicanos pues tienen la misma latitud que el desierto del Sahara, que los desiertos de Oriente Medio, como sabemos son los lugares en donde hay muy poca agua, pero vean, aquí tenemos la misma latitud y aquí esto no se cumple, porque repito, el clima es más complicado y aquí hay otros factores que intervienen. Pero acá tenemos a grandes rasgos un mismo cinturón en donde llueve muy poco y en función de la estación. Por arriba, ¿sí? Acá tenemos esta zona como azul verdosa, el cinturón de los bosques templados, en donde otra vez llueve mucho. Acá está pues Estados Unidos, Europa, Rusia, China, tal. Pero acá llueve mucho, pero en estaciones. Y finalmente, toda esta zona grisácea de más arriba, ¿sí? Y un poquito la zona también azul, es la zona de los desiertos fríos, ¿sí? Es la zona de la tundra, en donde, aunque hay nieve, ahí llueve muy poco. Entonces, aquí tenemos otro desierto, pero frío. Entonces, vemos que en la Tierra, pues aquí, dependiendo de la geografía, pues va a haber zonas en donde más o menos llueva según este patrón de los cinturones, pero repito, esto no se cumple para ciertas zonas del planeta. Les decía que para que haya lluvias tiene que haber núcleos de condensación. Un núcleo de condensación es una partícula sólida, ¿sí? Que hace que el agua, que las moléculas de agua que están en estado gaseoso se puedan condensar y puedan formar gotas. Un núcleo de condensación en el ambiente, por lo general, son partículas de polvo y muy notoriamente la sal marina. La sal marina, ¿sí? Las sales del mar son cristalitos que son núcleos de condensación y que actúan como lo hace el espejo de nuestro baño cuando nos bañamos con agua muy caliente. Si nosotros nos bañamos con agua muy caliente, hay mucho vapor en la sala de baño, pero vamos a ver que el espejo y que las paredes actúan como núcleos de condensación porque son una superficie fría donde donde las moléculas de agua gaseosas chocan y aparte se juntan entre sí, se enfrían y se condensan. Entonces, eso es lo que hace un núcleo de condensación. Y a grandes rasgos se necesita que haya humedad, pero también que haya núcleos de condensación. Ese es el principio por el cual hay gente que le apuesta, sobre todo en este semestre donde tuvimos tanta sequía, donde estaban estos proyectos y en muchos lugares se llevaron a cabo estos proyectos de inyectar sales de plata en la atmósfera para hacer llover, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es inyectar un núcleo de condensación. El núcleo de condensación va a ser eficaz si se aplican estos núcleos de condensación, pero tiene que haber una humedad. No sirve de nada aplicar un núcleo de condensación si no hay moléculas de agua que se puedan condensar.
Entonces, este es un esfuerzo que cuesta mucho dinero, pero que no siempre funciona, sobre todo si no hay por ahí vapor de agua, ¿verdad? No sé si alcancen a ver aquí, esta es una animación, no sé si la van a poder ver. Creo que no se activó, pero discúlpenme, pero bueno, no vamos a perder tiempo en esto. Era una animación de los núcleos de condensación, pero si gustan se las comparto en cómo funciona un núcleo, cómo actúa un núcleo de condensación. Si gustan se las comparto por el chat o en nuestra carpeta. Prosigamos. Ok, sí, doctora. Sí, muchas gracias. Prosigamos. Entonces, ya más o menos repasamos de qué depende que llueva, ¿sí? De qué depende que haya evapotranspiración. Son dos componentes del ciclo hidrológico. Nos faltan la infiltración y la escorrentía. La escorrentía, pues depende, la infiltración y la escorrentía dependen muchísimo de la vegetación que haya en el sitio donde va a llover. Si en un sitio hay mucha vegetación, las raíces de las plantas favorecen que el agua se infiltre y hacen que disminuya la escorrentía. Sí, ay, perdón. Según yo está en modo presentación ya. A ver, déjenme. No, aún no se ve, doctora. No, a ver, me espero un momentito. ¿No? Espero un momentito. ¿No? No, después No, de que doctora, puso aún no. la animación ya no se Ah, puso caray. la presentación Me lo echó a perder la animación. ¿Y ahí? tampoco. Ay, qué caray. También que íbamos, también que íbamos a ver. Ya se ve, doctora. Ah, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, entonces les decía que la infiltración y la escorrentía son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Imagínense ustedes, si el agua toca una superficie, tiene tres caminos: o regresarse a la atmósfera, o infiltrarse, o escurrirse. ¿Mm? Entonces, si el agua que no se regresa a la atmósfera, finalmente tiene el agua líquida, el agua que no se evapotranspiró, tiene dos caminos: o se infiltra o se escurre, no hay de otra. Si el agua decide infiltrarse, por lo general depende mucho de si el suelo es poroso o de que haya mucha vegetación, porque las raíces de las plantas tienden a jalar el agua y hacer que se infiltre. ¿Mm? Un suelo que no tiene vegetación, que está desnudo, ¿sí? Pues por lo general lo que favorece es que el agua no se infiltre, sino que se forme una costrita de suelo que hace que el agua más bien se escurra y se forme un arroyito. La escorrentía, pues aquí en esta imagen que yo les muestro, pues la escorrentía no parece tener un lado negativo, ¿sí? El agua, pues, por más que nos inunde, ¿verdad? El agua que nos inunda a nosotros es agua de escorrentía, no es agua de lluvia. Cuando el agua nos inunda es porque ya es de escorrentía. Entonces, la escorrentía sí es un componente del ciclo hidrológico que es problemático, porque en un solo lugar, si hay demasiada escorrentía, provoca inundaciones. Y también en un lugar, por ejemplo, donde se siembra, la escorrentía puede llevarse consigo a las partículas de suelo que más contribuyen a la fertilidad. La escorrentía erosiona el suelo. Pues por lo general, a la escorrentía la vemos con un poquito de como componente violento del ciclo hidrológico. ¿Por qué? Sí, porque puede dañar al suelo. Y también en el contexto en particular mexicano, en donde nosotros sobre todo, dependemos de agua para tomar que viene de pozos, ¿sí? Que viene de recarga de acuíferos. Nosotros dependemos de agua que en algún momento se infiltró.
Y a nosotros nos conviene que el agua se infiltre más que se escurra. Por eso el escurrimiento lo vamos a ver un poquito así como por su lado negativo, ¿verdad? Pero bueno, estrictamente hablando no lo es, ¿no? Pero tiene esta parte donde si el escurrimiento se vuelve excesivo, ¿sí? Entonces sí puede traer problemas, sobre todo en las ciudades. Ustedes no sé si se estén inundando en este momento allá en sus ciudades. No sé si con tanta lluvia estén viendo este fenómeno de completamente, completamente habitual en nuestras ciudades donde hay inundaciones. ¿Sí lo están viendo ustedes? Sí, sí, exacto. Y en una ciudad, muchas gracias. ¿Tú eres Jessica o ya no eres Jessica? Ah, sí, gracias, Jessica. Sí, efectivamente. Y en una ciudad, ¿por qué nos inundamos en las ciudades? Porque impedimos que el agua se infiltre. Cuando nosotros ponemos pavimento, cuando nosotros asfaltamos, ponemos un puente, un estacionamiento, un tejado, una casa, estamos impidiendo que el agua se infiltre y le estamos cortando al agua esa posibilidad, ¿no? Y entonces luego nos asombramos, ay, nos inundamos. Pues ¿a dónde quieren que se vaya el agua? ¿Sí? Si no tenemos parques donde el agua se infiltre, ¿sí? Tenemos todo asfaltado, ¿sí? Y ni siquiera respetamos los límites que los municipios nos ponen para dejar al descubierto. Al menos el municipio donde yo vivo, hay un área que nosotros no debemos de recubrir con azulejo ni con banqueta, porque justamente es una pequeña área de jardín que nosotros debemos tener en nuestra casa para que el agua pues le demos una salida cuando llueve. Pero muchas veces estos límites no se respetan y justamente es cuando nosotros interferimos con el ciclo hidrológico, cuando impedimos que el agua se infiltre. Ahora, si me permiten, vamos a entrar en la fase ya final de la exposición y me gustaría retomar aquí unos puntos que son obra de científicos a los que muchas veces he de reconocer que no tomamos mucho en serio. Nosotros nos enfocamos en nuestras cosas medio técnicas y solemos ignorar lo que nos dicen los científicos sociales. Y fíjense que los científicos sociales luego pues tienen puntos muy buenos y a mí este punto en algún momento que lo oí pues no tienen toda la razón del mundo. Los científicos, cierto tipo, no todos, pero cierto tipo de científicos sociales puso el énfasis en decir, a ver, ¿cómo es posible que la ciencia, la hidrología o las ciencias ambientales o quien sea, se empeñe en dibujar un ciclo hidrológico en donde no hay gente? ¿Por qué? Y yo les presenté imágenes de ese tipo, les presenté varias. Yo soy la primera que incurro en esto, pero voy a hablar de esto para tratar de redimirme. Miren, el que está a la izquierda es un ciclo hidrológico normal, como el que viene en la botella de Peñafiel, como los que les presenté aquí. O sea, es un ciclo hidrológico donde están las lluvias, la infiltración, la precipitación y tal. Dicen estos científicos sociales que les menciono, ¿por qué nunca dibujan a las personas? ¿Por qué no se pone, ¿sí?, el factor aquí de las personas haciendo uso de este recurso e interfiriendo y necesitando el ciclo hidrológico? ¿Por qué? Yo diría que es por facilidad, porque es difícil poner aquí a las personas. Las ponemos haciendo qué? Sembrando, apropiándose del agua, ponemos a Coca-Cola apropiándose del agua, ponemos al de gobierno que le dio el permiso. ¿Qué ponemos? Es muy complejo lo que pasa a nivel social. Entonces, yo quiero pensar en defensa de mi gremio, diré que ponemos este ciclo por facilidad, pero es verdad que ellos tienen razón, porque no hay personas. Y por eso hay gente que habla ahora no de ciclo hidrológico, sino de ciclo hidrosocial. En todo ciclo hidrológico hay personas interfiriendo en el ciclo hidrológico y necesitando mucho al ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces, ese ciclo hidrosocial, acá yo me encontré una representación, no hay muchas, ¿sí? Pero nos dicen cierto tipo de científicos sociales, miren, este es un ciclo hidrosocial, aquí está el agua fluyendo, aquí hay personas haciendo cosas.
Pero ¿saben qué? El agua, vean, esa es una representación artística. Se llama The Vortex, algo así se llama. Y nos dice todavía esta persona que lo dibujó. ¿Y saben qué? El agua fluye. ¿Saben a dónde fluye? A donde está el poder, a donde está el dinero. Para allá fluye el agua. Entonces así, sí, no nos puede, no digo que esté bien, yo estoy diciendo que en nuestra sociedad actual es lo que sucede. ¿Para dónde va el agua? ¿Hacia dónde se le dirige? Hacia donde está la gente que puede pagar por eso. Y representar todas estas acciones humanas sobre el ciclo hidrológico es muy difícil. Sin embargo, tenemos que poner a las personas en este ciclo hidrológico. Y lo vamos a hacer para hablar de disponibilidad y escasez, porque disponibilidad y escasez tienen que ver con que haya personas en un lugar que necesitan el agua. Entonces, ¿qué es esto de disponibilidad del agua? Vamos a terminar refiriéndonos a las personas, a la antroposfera que les decía al principio. Miren, en el ciclo hidrológico les decía, están las lluvias, y las lluvias se consideran la fuente de agua que puede tener un lugar determinado. Es el 100% de agua que podemos tener. Luego, esa agua se reparte. El agua llueve, pero luego una parte se evapotranspira, aquí está, evapotranspiración, ¿sí? Ese es un componente. Luego se escurre, es este, o se infiltra, es este otro. 3 caminos para el agua. Evapotranspiración, infiltración y escorrentía. Este reparto que ven aquí es el ciclo hidrológico mundial. Esto quiere decir, del agua que llueve en el mundo, ¿sí? El 65% se regresa a la atmósfera para que siga lloviendo. El 11% es lo azul, es lo que se infiltra, y el 24% se escurre, ¿sí? Y termina llegando a los océanos. Ese es el ciclo hidrológico mundial. Bueno, para fines prácticos, se considera a la escorrentía y a la infiltración juntas como el agua disponible. ¿Por qué disponible? Porque es agua líquida, que al estar en una corriente, en una presa o en un manto freático, se puede aprovechar. Obviamente es más difícil aprovechar el agua subterránea que la superficial, pero las dos se pueden aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, el agua disponible es el agua líquida con las que toda sociedad se las arregla. No piensen que por ser la lluvia líquida, nosotros aprovechamos toda el agua de lluvia. Eso es falso. Ni de chiste nosotros, aunque haya sistemas de captación de agua pluvial, ni de chiste aprovechamos todo el agua que llueve. Ni de chiste, ¿no? Nosotros nada más aprovechamos el agua que una vez que ya llovió, ¿sí? O se escurrió a una presa, o se volvió río, ¿sí? O se terminó siendo manto freático. Esa es nuestra agua disponible. Así la consideran los hidrólogos de todo el mundo. Y esa disponibilidad del agua, pues depende de estos factores que les dije al principio, la latitud, la altitud, la continentalidad, la vegetación, todo esto que les dije, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad del agua está puesta por el ciclo hidrológico. No la podemos modificar. ¿Se fijan? O sea, llueve, la disponibilidad es lo que el ciclo hidrológico puso a nuestra disposición, dependiendo de nuestra geografía. ¿Sí? Ahora, eso es el ciclo hidrológico, pero ¿qué pasa con el ciclo hidrosocial? Sucede que en esos lugares donde vivimos, en donde llueve una cierta cantidad de agua, donde se evapora una cierta cantidad del agua y donde el agua se infiltra o se escurre de una cierta manera, ahí viven poblaciones muy distintas. Y como esa agua se tiene que repartir entre las personas que viven ahí, entonces ya es cuando tenemos este problema de disponibilidad. El agua es un recurso que está sumamente, está distribuido de una manera muy desigual en el mundo. ¿Desigual en qué sentido? En que hay mucha agua en ciertos lugares, pero muy poca en otros. Y sucede que en esos lugares donde hay mucha agua, no forzosamente son los lugares más poblados del mundo. Vean, por ejemplo, este dato que les muestro acá. En 8 países, vean, Canadá, Noruega, Brasil, Venezuela, Suecia, Australia, Rusia y Estados Unidos,
tienen el 90% del agua dulce. Vean nada más. Y ahí ni siquiera está el país más poblado del mundo, que es China, ni el segundo, que es la India. Entonces, ¿qué sucede con esa agua que el ciclo hidrológico puso a disposición de las personas? Pues que está repartido entre muy poquitas. Vean cuántos habitantes tiene Canadá. Pues no muchos, ni Noruega, ni Suecia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que es cuando surge, ahí es cuando tenemos que fijarnos en el ciclo hidrosocial. Si en un lugar el ciclo hidrológico puso a disposición de las personas poca agua, pues las personas, el número de personas que son, pues vuelve eso un problema. Miren, entonces, se usan estos términos para referirnos a la situación de recursos hídricos, pero ya referidos al número de personas que viven en un lugar. Estos parámetros los definió una hidróloga que se llama Malin Falkenmark, que dice que en un lugar hay vulnerabilidad hídrica cuando se tienen entre 1.700 y 2.500 metros cúbicos por persona. H es persona, habitante, al año. Tensión hídrica cuando tiene 1.000 a 1.700 metros cúbicos por habitante al año. Y escasez hídrica cuando tiene menos de 1.000 metros cúbicos por habitante al año. Estos tres valores están representados aquí en este mapa. Vean, la vulnerabilidad hídrica son los azulitos, vean, de 2.500 para arriba. Estrés es tensión hídrica, ¿sí? Vean, vulnerabilidad, ya me equivoqué, perdón. Vulnerabilidad es entre 1.700 y 2.500, perdón, es esta zona de lo amarillito. Los azules no es vulnerabilidad, discúlpenme. Acá, vean, aquí está la vulnerabilidad en amarillo claro, la escasez, la tensión, stress, entre 1.000 y 1.700, es este amarillo un poquito más fuerte, y el naranja es la escasez. Y si observan, acá tenemos un mapa en donde se muestran pues algunos países, ¿verdad? Y su situación en recursos hídricos. Y vean que las unidades son las mismas, metros cúbicos por persona al año. Ahí está. Entonces vemos que pues el país que más agua tiene es Islandia. Tienen más de 600.000 metros cúbicos por habitante al año. Islandia está por acá, por acá, y ellos tienen, vean, mucha agua, pero aparte son muy poquitos. Entonces se les toca de a mucha agua para la cantidad de personas que son. Pero luego tenemos un país como Kuwait que tiene 75 metros cúbicos por persona al año. Es de los países que menos tienen, 75, imagínense. Entonces aquí vemos esta variabilidad en la disponibilidad que es enorme. ¿Cómo estamos en México? Me hubiera gustado hacer este cálculo con ustedes, pero no nos va a dar tiempo. Pero miren, acá está el ciclo hidrológico nacional. Esto es lo que se publica en las estadísticas del agua en México. Es un documento público que ustedes pueden descargar. Y las estadísticas del agua en México del año 2021 reportaron que para el 2020 en México llovió esta cantidad de agua. Vean, 1.449.471 hectómetros cúbicos. Estas son las unidades que se usan para nuestro país. De estas precipitaciones, ¿sí? El agua disponible, ¿sí? También CNA también la llama agua renovable. Y esta agua renovable es la suma de la infiltración, acuérdense que con agua la llama recarga de acuíferos, más el escurrimiento. Si sumamos esta con esta, nos da el agua disponible y son esta cantidad de hectómetros cúbicos. No los voy a molestar con el cálculo, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar es al siguiente dato. ¿Sí? Bueno, esto no lo vamos a hacer, pero si nosotros consideramos, vean, este porcentaje de agua renovable, ¿sí? ¿Cuánto representa de las lluvias? Es un cálculo muy sencillo, se lo pueden hacer ustedes por regla de 3, ¿verdad? Este es el 100%, ¿esto cuánto representa? ¿Sí? Pues es poquito menos del 30%. Entonces, les ahorro el cálculo, pero ustedes lo pueden hacer. Esto es menos del 30% del agua que llueve. Pero ahora, si esta agua
la dividimos, estos son datos de 2020, si esta agua la dividimos entre los habitantes que éramos en 2020, ¿verdad? Que éramos 126 millones de habitantes, ¿sí? Ya tenemos el dato de la disponibilidad per cápita, que acuérdense, son metros cúbicos por habitante al año. ¿Sí? Entonces, si hacemos este cálculo, que es sencillo, ¿sí? Si lo pueden hacer aquí con un par de operaciones muy sencillas. Ahora, aquí está. Pero les voy a ahorrar el cálculo porque aquí está. Vean, esta es la disponibilidad para México en 2020. ¿Se alcanzan a leer? Acá. Sí. ¿Sí? 3,663. ¿Qué dirían ustedes que es la situación de nuestros recursos hídricos? De acuerdo con los parámetros que les di antes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Teóricamente estamos bien porque estamos arriba de los 2,500, ¿no? No estamos vulnerables, exacto, no estamos vulnerables. ¿Cómo nos calificó? De hecho, me voy a regresar un poquito. ¿Con qué color aparecíamos en el mapa? Pues estamos Era en un el azul claro. azul clarito, se fijan, ¿no? Se quitó Azul la clarito. presentación, doctora. ¿Ya la ven? ¿No? No, doctora, aún no. Ah, ya, volvió a pasar lo mismo, discúlpenme. Pasó lo mismo. A ver, le voy a volver a decir que comparto. Me interesaba que supieran de dónde viene este dato y por qué aparecemos con el azul clarito. A ver ahí. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Gracias. Estamos en el azul clarito que designa, vean, no vulnerabilidad, pero entre 2,500 y 6,000, ¿no? Entonces, tiene razón Yacer cuando dices que estamos bien, pero habría que matizarlo porque tampoco están bien. O sea, estamos como cerquita del 2,500, ¿sí? Estamos cerquita del 2,500 porque si estos datos del balance de agua se vuelven a medir, ya deberían haberlos medido, pero se han tardado, estos de Conagua. Pero si vuelven a medir estos datos, es probable que el agua disponible del 2024, es probable, que sea la misma del 2020. Es probable que sea la misma. Puede ser que sea menor por la sequía que vimos, no lo sé, o sea, no sé, no soy adivina, pero de año en año la disponibilidad de agua cambia, no porque llueva más o llueva menos, cambia porque inexorablemente somos más. Y ese número sí cambia mucho de año en año. Entonces, es muy probable que en muy poquitos años ya lleguemos al límite de la vulnerabilidad. Entonces, no estamos en los límites de Kuwait, evidentemente, pero sí estamos en un nivel bastante cercano a los niveles que ya se consideran preocupantes, ¿verdad? Que es el de ya los niveles de tensión y escasez, pues ya son niveles muy críticos. Estoy pasando mis diapositivas muy rápido. ¿Sí estamos bien? ¿Sí los estuvieron viendo? Sí, doctora. ¿Sí? Ahora, si se fijaron también, ay, me voy a tener que volver a salir. No quiero irme sin hablar de esto. Voy a volver a lo que aquí y va otra vez, va de nuevo. ¿Sí? ¿Ven mi mapita? Ya. Gracias. Lo que vemos acá es que estos 3,663 metros cúbicos por habitante al año de nuestro país en realidad son promedio. Pero si nos fijamos, vean acá que si nos fijamos por zonas, Conagua destaca que nuestro país en general se divide en dos, en la parte amarilla y en la parte azul. En la parte amarilla, la disponibilidad de agua es de 1,528 metros cúbicos por habitante al año. Y en la parte azul es de 10,000, la que corresponde más bien al sureste. Entonces, en esta parte del país
sí tenemos una situación de tensión hídrica, porque estamos entre 1000 y 1700. Pero obviamente, si nos promediamos con el sureste, ya la cosa no se ve tan mal. Pero realmente acá tenemos una situación de tensión hídrica. ¿Cómo categoriza la ONU la tensión hídrica? La situación en donde hay ya problemas porque los usuarios del agua compiten por el agua. Hay una competencia y se le quita el agua a unos para dársela a otros. Eso obviamente genera conflictos. Entonces, acá tenemos son 3/4 del territorio nacional en donde la disponibilidad del agua es tal que es un terreno propicio para que se propaguen y se mantengan un montón de conflictos por el agua que ya existen muchos en el país. CNA clasifica al país por cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica no corresponde a límites políticos, sino que tiene que ver con recursos comunes. En una cuenca se comparten grandes masas de agua, ríos, se comparten pozos. Entonces, una cuenca comparte recursos hídricos. Y esto tiene que ver con la orografía, con el terreno. Entonces, vean que las regiones hidrográficas del país no tienen nada que ver con ningún mapa político. El país, según sus cuencas, son 13 cuencas. Y, por ejemplo, en Hidalgo estamos en 3 cuencas hidrográficas diferentes, ¿no? En Veracruz, pues puede corresponder, por ejemplo, sobre todo a la zona Golfo Centro, pero parte de Veracruz también abarca Golfo Norte. Entonces, los estados no corresponden a estas cuencas, pero estas cuencas se han formulado justamente para que, en teoría, estas zonas administren sus recursos en común y se eviten conflictos. Miren, y si nos vamos ya al mapa de la disponibilidad cuenca por cuenca, quiero que revisen y me alcancen a decir si pueden leer la leyenda de esta imagen. La leyenda está acá. Sí. ¿Sí la leen? Sí, sí se ve, doctora. ¿Sí Agua se ve? potable per cápita en el 2014. El rojo En el es Sonora 2014. 500. Vean ahí que este mapa es el mapa como más sincero, porque el mapa del amarillo contra azul oculta, o sea, oculta mucho el hecho de que justamente la zona centro, vean, la 13, en esta zona tenemos menos de 500 metros cúbicos por habitante al año. Y otra vez, no es porque no llueva, es por el montonal de gente que habitamos acá. ¿Se fijan? Parte de aquí de Pachuca, donde yo vivo, estamos en esta zona, en la zona 13. Entonces, este mapa dice, mira, aquí hay menos de 500 y en estas zonas, vean acá, estas de arriba, es una zona de tensión hídrica también. Ahora, este menor de 500 en realidad tampoco está siendo del todo sincero, porque en realidad en esta zona, no sé por qué pusieron el 500, pero en realidad en la zona 13, ustedes lo pueden buscar en este libro de las estadísticas del agua en México. Aquí lo que se tiene es una disponibilidad cercana a la de Kuwait, ¿no? Aquí la disponibilidad de agua es como de 125 metros cúbicos por persona al año, ¿no? 125, ¿no? 125, la de Kuwait es 75. Ahora, ustedes, ya con este comentario me voy, antes de decirles un par de cositas de la actividad. Ahora, ¿por qué nos preocupamos si la disponibilidad de la zona 13 es de 125 metros cúbicos por persona al año? No sé si ustedes tengan a la mano el dato de cuánto pagan de agua al mes y su consumo de agua cuánto es. No sé si lo tengan a la mano o lo tengan así como medio en su radar, ¿no? Ajá. Pero
Pero ese es el precio que pagaste, Jessica. Ah, ya, bueno. Yo más bien me refería a los metros cúbicos, pero yo les voy a dar un dato así nomás, ¿no? No tiene que reflejar su situación, pero yo, por ejemplo, al mes, mi consumo de mi esposo y yo es 4 metros de cúbicos de agua al mes por 2 personas, ¿no? Es para que se den una idea, ¿eh? 2 metros cúbicos de agua al mes por persona. ¿Por qué nos preocupamos si en la zona donde vivimos nuestra disponibilidad, o sea, lo que nos da el ciclo hidrológico son 125? ¿Por qué me preocupo si yo uso 2? ¿Por qué me debería preocupar que sea 125? ¿No? Esa es una pregunta retórica que les estoy haciendo, pero que ya la voy a contestar. Porque esos 125 metros cúbicos que el ciclo hidrológico puso a nuestra disposición y que nos tendría que alcanzar para todos, esos 125 no solamente son para que se cubra el agua que llega a nuestra casa, porque esa agua que nos llega a la casa solamente es el uso doméstico, que aquí en la diapositiva aparece como abastecimiento. Es solamente una parte del agua que nosotros consumimos. Esos 125 metros, esos 125 metros que me tocan por vivir en esta zona, tienen que alcanzar no solamente para esos 2 que van a llegar a mi casa, tienen que alcanzar para que se siembren los tomates que me voy a comer y las tortillas que me voy a comer, y para que alcance para producir la leche que voy a tomar, o para la cerveza que me voy a tomar, o para el carro en el que voy a transportarme. Entonces, esa agua del ciclo hidrológico, la que nos toca, debe alcanzar para todos los usos del agua, ¿sí? Y el agua que nos llega a nuestra casa solamente se refiere a este. ¿Sí? El principal uso del agua es la agricultura, de hecho, ¿sí? El 70% del agua que necesitamos en México se va a agricultura directo. Entonces, esos 2 metros cúbicos al mes que llegan a mi casa, para nada se refieren al agua que se necesita para todo esto. Son los usos principales del agua, y enfocarnos en lo que pagamos, pues en realidad es perder de vista que el agua se usa para todo esto y debe alcanzar. Por eso ahí, si nos fijamos ya en la agricultura, en la producción de todos los alimentos, de la carne, de los productos que compramos, pues ya esos 125 ya hasta parecen pocos. Y por eso se considera que esos 125 pues son un problema bastante grande. Bueno, pues eso es todo. No sé si quieran comentarme algo del desarrollo de la clase, o si tengan alguna duda con todo lo que se dijo, y si no alcanzaron a levantar la mano o a interrumpirme antes. Voy a dejar de presentar. Aquí estoy. ¿Cómo ven? ¿Tienen algún comentario? ¿Me fui muy rápido? ¿Estuvo claro todo? ¿Cómo ves tú, Yasser? Muy interesante, doctora. Creo que estuvo bien, estuvo claro. Me parece a mí en lo personal que estuvo entendible. Varios de los conceptos no los habíamos tratado. Por ejemplo, el de la antroposfera, pues en lo personal me llamó mucho la atención, desde el sentido que comentaba usted, ¿no? De en qué momento surge la modificación del humano sobre el medio ambiente, ¿no? O, por ejemplo, el concepto de medio ambiente equiparado con el sistema, tierra. Entonces, sí, claro. no los había como asimilado en ese sentido, ¿no? Y pues consternado, doctora, porque efectivamente esto último que nos comenta es una de las cosas que yo en lo personal no había considerado, y he ahí una de las cuestiones por las que me interesé por estos temas, ¿no? Yo consideraba y veía a la distancia y decía, bueno, ¿qué puede hacer una personita X en un mundo de millones de personas para abonar al cuidado del agua, al cuidado del medio ambiente? Pero al pensar en ese tipo de detalles y en estas cuestiones, creo que sí nos lleva a meditar en que tenemos cosas que hacer y tenemos también conciencia que llevar a las personas, ¿no? Y es importante pues conocer cómo se encuentra
nuestro país en este respecto. Entonces, sí, yo no había considerado estos puntos, doctora. Entonces yo me hallo sobremanera sorprendido. Ahorita que estaba ocupando las palabras en inglés, hay una que me gusta mucho, se llama overwhelming, así como abrumado. Overwhelming. Entonces, algo así me siento en este momento, doctora, pero muy interesante, muchas gracias. No sé si alguno de mis compañeros quiera participar. Buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. Mónica también tiene la mano alzada. Gracias. Si quieres tú perdón. primero, Julio. No, Sí. perdón. Mónica la acaba de levantar. Si gustas tú, Julio, y luego ya con Mónica. Claro que sí. La verdad, me gustan mucho los temas sobre ecología. Digo, es una cuestión que ya he estado manejando desde a nivel vocacional. A nivel de Politécnico, pues nos meten mucho sobre estos temas de ciencias naturales, biología, química y todo eso. Y pues en particular siempre he tratado de manejar pues cierta ética en esa cuestión, tratar de buscar maneras de tener una mejor gestión de recursos, ¿no? Pero pues es igual como mencionan, realmente a veces no dimensionamos qué tanto podemos nosotros hacer y que eso que hacemos realmente sea significativo, ¿no? Y pues igual, o sea, el estrés hídrico en las regiones del norte es sorprendente y lo que más sorprende es que seguimos manteniendo el estrés con la producción, con industrias y más industrias y más industrias a nivel del norte. Bien decían anteriormente en algunos foros que se está focalizando solamente en la región norte porque es la región fronteriza con nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos, pero no lo ven con respecto a lo que es el estrés hídrico. Al final de cuentas, estamos quitándole el agua a otras personas para poder llevarlo a estas industrias. Entonces, creo que es una cuestión que es, pues al final de cuentas, aparte del conocimiento de lo que es la ecología, también es una cuestión de ética que todavía no logramos tener. El hecho de pensar en las necesidades de las demás personas antes de nuestro beneficio económico o nuestro beneficio como tal, ¿no? Efectivamente, Julio. Yo soy oriunda de Chihuahua y a mí me consterna escuchar, por ejemplo, cuando en su momento se construyó una enorme planta de Heineken en un lugar en Chihuahua, dices, ¿en serio? O sea, y aparte, estas empresas ni siquiera están haciendo su mejor esfuerzo en lo que respecta a tener procesos eficientes de agua. Y una industria cervecera de refrescos en general consumen una enorme cantidad de agua, y ver que Heineken tiene tecnología muy buena para ahorrar agua en otros países, pero en México no, porque no se le exige, a mí me consterna. O sea, efectivamente es un asunto de ética y de que les exigimos muy poco a estas empresas, a las transnacionales, con tal de que se pongan acá, como a Tesla y a todos estos. Queremos que se vengan, que porque el desarrollo y el empleo, pero no les exigimos que usen eficientemente el agua, y no la usan eficientemente. Es terrible esto. Entonces, gracias por tu comentario, Julio. Me gustaría también, aquí también levantó la mano, después Yali, muchas gracias, pero antes ya no veo tu nombre. Perdón. Aquí estoy, doctora, soy Mónica. Ah, sí, perdón, sí.